Bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast Mundo Subterráneo. En esta ocasión tocaremos un tema bastante delicado, por lo que recomiendo discreción. Jesse Pomeroy, nombre completo Jesse Harding Pomeroy, mejor conocido como el Chico Torturador, el Sádico Bribón o el Demonio Rojo. Él nació el 29 de noviembre de 1859 en Charleston, Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Sus padres eran Thomas Pomeroy y Ruth Ann. Fue el segundo de dos hijos. Su hermano Charles Jefferson Pomeroy era 2 años más grande que él. El problema de Jesse Pomeroy comienza con su padre. Su padre era alcohólico y con frecuencia desnudaba y golpeaba a su hijo, por motivos injustificables. Estos actos habrían provocado en la mente y en la vida del joven Pomeroy iniciara a sentir placer por el dolor. Él era un niño muy solitario, que además sufría de bullying en la escuela. Las primeras agresiones que Jesse Pomeroy comenzó a realizar en personas fueron entre 1871 y 1872, cuando Jesse Pomeroy tenía entre 12 o 13 años. Varios niños denunciaron que eran llevados bajo engaños a zonas alejadas, donde eran golpeados por un chico más grande que ellos. Los niños eran amarrados, golpeados, torturados, y teniendo como mismo reflejo lo que su padre le hacía a él, también los desnudaba para atracarlos. Además, en ocasiones, se masturbaba frente a ellos. Luego de que varias cosas salieran a la luz, las autoridades iniciaron a ofrecer una recompensa para dar con el agresor. Durante este tiempo, la madre de Jesse sospechaba que su hijo era el responsable de todos estos ataques, por lo que se mudaron con toda su familia al sur de Boston. Pero en el nuevo lugar de residencia, los ataques continuaron. Un chico de 5 años llamado Robert Glone fue uno de sus víctimas, quien logró dar más detalles físicos de su agresor, por lo que las autoridades lo buscaron en su escuela, pero no estaba ahí. Sin embargo, ese día pasó cerca de la comisaría donde otra de sus víctimas daba su declaración y lo identificó. Uno de los puntos en los que un asesino o un asesino serial se puede identificar es en la parte en la que él cree o piensa que no puede ser identificado, que nunca lo van a encontrar. Por esta razón, Jesse Pomeroy pasaba frecuentemente ida y venida por la comisaría, pensando él que en ningún momento iba a ser detectado. Inconscientemente lo hacía así, porque dentro de sus pensamientos o de las ideas que él demostraba, él se sentía protegido por algún tipo de influencia que lo hacía creer que por ninguna razón iba a ser detectado. Fue de esta manera que en septiembre de 1872 fue detenido, y aunque la idea era que estuviera en prisión hasta los 18 años, la madre de Jesse logró que en 1874, a la edad de 14 años, saliera de prisión con libertad condicional. Más allá de los actos de agresividad que Pomeroy le hacía a otros chicos, no fue hasta el 18 de marzo de 1874 que culminó su primera víctima mortal. El 18 de marzo de 1874, la madre de Jesse tenía una tienda, por lo que le dio empleo para que el joven de 14 años se mantuviera ocupado. Esto indicaba que podría recaer en los mismos actos delictivos que había suscitado en el pasado, pero esto no fue suficiente. Katie Curran, de 10 años, acudió al sitio esa tarde por un cuaderno de notas. Jesse Pomeroy dijo que quedaba uno en el sótano y que había que ir a buscarlo, lo que la niña aceptó. En el lugar y sin demora, Jesse Pomeroy se abalanzó sobre la pequeña, atacando su cuello y degollándola con su navaja de bolsillo. Jesse, al ver el cuerpo inmóvil, no hizo más que ir a lavarse las manos y seguir con sus actividades como si nada de esto hubiera pasado. El cuerpo de Katie se localizó mucho tiempo después, cuando la madre del chico vendió la tienda. Debido a ello, los trabajadores del nuevo dueño entraron al sótano y encontraron los restos de la pequeña. Cuando el cuerpo de la víctima fue localizado, ya estaba en un avanzado nivel o un avanzado estado de descomposición, por lo que no se pudo determinar exactamente lo que recibió antes y después de su muerte. Jesse Pomeroy está considerado ante los expedientes de asesinos seriales uno de los asesinos seriales más jóvenes de toda la historia, pues con sus 14 años tuvo
2 delitos de homicidio. Kathy Curran fue su primer víctima y la segunda víctima fue Horace Millen. Jesse Pomeroy tenía esa facilidad de engañar a los menores para podérselos llevar a lugares aislados donde hacía con ellos toda clase de aberraciones. En este caso de Horace Miller no fue la excepción. Se dice que Horace Miller acompañó a Jesse Pomeroy a una tienda de pastelillos donde Jesse le compró un pastelillo. Después de esto lo engañó para que se dirigieran a una zona pantanosa donde supuestamente Jesse le iba a mostrar un ferrocarril. Una vez estando ahí, Jesse Pomeroy se abalanza sobre el niño Horace Miller de 4 años, atacándolo con su cuchillo de bolsillo. Se dice que Horace intentó defenderse porque su cadáver mostraba numerosas heridas defensivas en brazos y manos. Se contaron hasta 18 heridas en el torso, un ojo apuñalado y heridas profundas en el escroto. Sin embargo, en ese caso, diversos testigos habían visto al asesino con el niño, por lo que cuando su cuerpo fue encontrado, todas las sospechas cayeron sobre Jesse Pomeroy. Debido a ello, acudieron a su casa a detenerlo, a pesar de que su madre se negaba. La condena de Jesse Pomeroy, o mejor conocido como el chico torturador o el demonio rojo, se declaró culpable de ambos delitos, por lo que el fiscal general de Massachusetts lo culpó de asesinato en primer grado. La condena para ello era la horca, pero ningún gobernador se atrevió a firmar la sentencia debido a que se trataba solamente de un pequeño adolescente. Posteriormente, el gobernador de Arles Rice le impuso la cadena perpetua a Jesse Pomeroy, quien se convirtió en la persona más joven condenada por el delito de homicidio en primer grado en la historia del estado de Massachusetts. Mientras estuvo en prisión, Jesse Pomeroy estudió Derecho. Durante décadas estuvo componiendo desafíos legales con el objetivo de disminuir la condena. Además, en diversas ocasiones intentó escapar, pero nunca lo logró. Finalmente fue trasladado a un hospital de la policía para criminales dementes debido a su mal estado de salud. En el lugar murió a los 72 años en septiembre de 1932. Jesse Pomeroy sufría de algunas alucinaciones. Dentro de estas alucinaciones se presentaba uno de sus sobrenombres, el demonio rojo. El asesino afirmaba de manera categórica que la ayuda de un ente sobrenatural resultó esencial para que siguiera asesinando. Es más, Jesse Pomeroy aseguró que si no lo hubieran capturado, probablemente hubiera seguido sumando víctimas inocentes a su repertorio. Él decía que el demonio rojo lo inspiraba y lo ayudaba a hacerlo. Cuando describía los crímenes, tanto las golpizas como los asesinatos de manera detallada, Jesse Pomeroy decía que se veía a sí mismo en la forma del demonio rojo, un ser con piel de escarlata, ojos blancos y cuernos, mientras utilizaba un depósito de ferrocarril como guarida donde llevaba a todas sus presas. Llegó a colgar un espejo en la pared para verse a sí mismo en su forma diabólica. El adolescente relató a sus interrogadores que cuando se pintaba el rostro con tinta roja o sangre de animales, inmediatamente se sentía la presencia del demonio rojo. Era como una señal para que pudiera transformarse. Estás escuchando Mundo Subterráneo, el podcast. Si nos estás escuchando en Spotify, no se te olvide compartir este capítulo, seguirnos y calificarnos con 5 estrellas. Y si nos visualizas en YouTube, comparte este video, dale like si te gustó y suscríbete. Continuamos. Hijo de inmigrantes mexicanos, puso de cabeza a toda la policía de California cuando desató una orgía de sangre y sin sentido. Un pentagrama y la adoración a Satanás lo convirtieron en uno de los asesinos seriales más temidos de toda la historia. Estamos hablando de Richard Ramírez, mejor conocido como el acosador nocturno. Nadie sabía quién era el famoso Night Stalker, que por las noches invadía los dormitorios y atacaba a personas inocentes en el sur de California, hasta que finalmente lo atraparon y su identidad fue revelada por las autoridades. Como no seguía un patrón correcto, de acuerdo con la policía que llevaban el caso, fue muy difícil llegar hasta él. Mataba a todos por igual, sin distinción de sexo, raza, edad o condición social. Las armas utilizadas iban desde un bat de béisbol hasta un puñal, pasando por varios tipos de armas de fuego.
Al finalizar la cansada investigación que encabezaron los detectives Gil Carrillo y Frank Salerno, nadie tenía duda de que el responsable era Richard Ramírez. Sin embargo, aún sigue siendo un misterio el por qué Richard asesinó a tantas personas en tan poco tiempo y de un modo tan particularmente sádico y cruel. Algunos criminólogos que han sido citados en múltiples perfiles sobre la personalidad del asesino han intentado justificar su comportamiento disfuncional atribuyéndolo al envenenamiento radiactivo de sus genes antes de nacer. Aparentemente la mujer tuvo un colapso cuando llevaba 5 meses de embarazo de Richard y los médicos le ordenaron reposo absoluto hasta que pasara el nacimiento de su hijo en 1960. Otros aseguran su comportamiento a un fuerte golpe en la cabeza que tuvo cuando era niño al caer de un columpio y que supuestamente le provocó ataques epilépticos hasta la pubertad. Incluso hubo quien atribuyó su comportamiento a las grandes cantidades de marihuana que consumió en la pubertad. Lo que es un hecho es que, como la mayoría de los asesinos en serie, desde la infancia fue un niño problemático. Lo expulsaron de la escuela en tercero de secundaria y se dedicó a llevar una vida ociosa. No hacía nada más que fumar cannabis y comer comida chatarra que prácticamente estaba escasa en valores nutritivos. En 1978, cuando tenía 18 años, se mudó al sur de California desde El Paso, Texas, donde era su ciudad natal. Ahí lo arrestaron por robar un auto y después se mudó a Pasadena en 1981 y a Los Ángeles en 1984. El punto de inflexión en su vida parece haber sido a la noche en la que su primo Mike mató a su esposa delante de él. Mike, ex boina verde en Vietnam, tuvo una fuerte influencia en Richard, quien quedó fascinado con las fotos que su primo le tomó a sus víctimas con una Polaroid durante la guerra. La muerte de la esposa de Mike se dice que fue cuando Richard tenía 13 años. Fue uno de esos días en los que Richard Ramírez y Mike se la pasaban juntos sin hacer absolutamente nada. La esposa de Mike llegó ese día a reprocharle la vida que Mike llevaba y a exigirle que buscara trabajo. Fue entonces cuando Mike, enojado y enfurecido, sacó un revólver y le disparó en la cara a su esposa. Todo lo vio Richard con sus propios ojos. Eso fue lo que se considera un detonante para que él comenzara a hacer sus actos de violencia. Su carrera homicida comenzó en junio de 1984 y duró solamente hasta agosto de 1985. Richard Ramírez fue condenado de 14 homicidios, 5 intentos de asesinato, 9 violaciones, 3 a menores, 2 secuestros, 4 actos de sodomía, 2 felaciones forzadas, 5 robos y 14 allanamientos de morada. Un dato peculiar de Richard Ramírez era su dieta rica en azúcares, lo que le provocó que se le empezaran a pudrir los dientes, dejándole un aliento insoportable. Era fanático de la banda de heavy metal australiana AC/DC. Su primera víctima conocida fue una vecina del barrio de Glassing Park, de 69 años, llamada Jenny Bean Cove. El 28 de junio, Jenny dejó abierta una ventana de su casa porque esa tarde había hecho mucho calor. Desafortunadamente, eso fue una gran oportunidad para que Richard Ramírez hiciera su famoso acto escénico. Después del temible acto, a Richard le dio tiempo de ponerse cómodo en la casa, de revisar a fondo, revisar cada rincón y llevarse todo lo que él consideraba de valor. La familia de Jenny la encontraron en una posición extraña fuera de la cama. Había sido apuñalada y le habían cercenado la garganta hasta casi separarla del cuerpo. La autopsia también reveló signos de abuso sexual. Richard Ramírez siguió aterrorizando el condado de Los Ángeles con más asesinatos y violaciones, hasta que una de las mujeres que había sobrevivido a sus ataques lo reconoció en una de las calles de Boyle Heights. Al mismo tiempo que su rostro aparecía en las portadas de todos los periódicos, un grupo de personas lo persiguió y se salvó de ser linchado por una patrulla de policía. Fue arrestado inmediatamente y llevado a juicio. Él se tatuó su famosa estrella invertida en la palma de la mano y la exhibía ante las cámaras de la televisión. El 4 de octubre de 1989 fue condenado a morir en la cámara de gas. El juez que conformó la sentencia de muerte de Richard Ramírez comentó que sus actos exhibían crueldad, insensibilidad y brutalidad más allá de cualquier entendimiento humano. Richard Ramírez, al ser retirado de la sala, efectuó las siguientes declaraciones.
Yo no creo en la hipocresía ni en los dogmas morales de la llamada sociedad civilizada. Solo me basta con mirar dentro de esta habitación para conocerlos tal y como son: grupo de mentirosos, rencorosos, asesinos, cobardes paranoicos, ladrones, y cada uno con su profesión legal. Son todos unos gusanos hipócritas. Me enferman. Richard Ramírez en la cárcel se arregló los dientes y el 3 de octubre de 1996 se casó con Doreen Loy, de 41 años, una editora independiente que trabajaba por horas en revistas. Ella vivía en una casa flotante, tenía un título de licenciatura inglesa y poseía un coeficiente intelectual de 152. También decía que era virgen. Richard Ramírez murió por complicaciones de linfoma el 7 de junio del 2013, a la edad de 53 años. Había estado recibiendo tratamiento en el Hospital General de Marin, en California. En ese momento, el asesino en serie también había estado sufriendo abuso crónico de sustancias y una infección viral crónica de hepatitis C. Estas dos personas, Jesse Pomeroy y Richard Ramírez, son considerados de las personas o de los asesinos seriales más violentos de toda la historia, por su crueldad y su insensibilidad del cómo acababan con la vida de sus víctimas. Esto es algo completamente sorprendente y es algo en lo que probablemente hasta la fecha no se sepa el estado real o las intenciones reales de la persona o por qué se lleva a este tipo de actos. Una de las cosas que también vamos a ver en este capítulo son la parte de las enfermedades mentales que posiblemente puedan atacar o puedan tener alguna de estas personas, alguno de estos asesinos seriales. Una de ellas es la esquizofrenia. Muchos asesinos que padecen esquizofrenia u otros desórdenes mentales suelen recurrir a fantasías sumamente elaboradas para justificar sus crímenes. Algunos se ven a sí mismos como individuos diferentes, completamente capaces, totalmente inamovibles. Otros se ven en el papel de la misma víctima. Esto cuando no imaginan a la víctima como alguien a quien desean realmente lastimar. No son raros aquellos que creen que existen personas atestiguando el crimen. Estos suelen escuchar voces, percibir olores y sentirse transportados a otros sitios significativos. El enorme torrente de sustancias químicas producidas por su cerebro, liberadas gracias a la consumación de sus fantasías, se manifiesta en todo tipo de experiencias. Jeffrey Dahmer, el caníbal de Milwaukee, se veía a sí mismo como un hombre mucho más fuerte de lo que realmente él era. Ed Gein y Ted Bundy veían respectivamente en sus víctimas la figura de una madre y una exnovia. Estas visiones los llenaban de determinación e impulsaban a matar sin ningún tipo de piedad. El maniático Andrei Chikatilo escuchaba a las prostitutas que se convertían en sus víctimas riéndose de él mismo momentos antes de ser atacadas, incluso cuando las mujeres estaban completamente en silencio. David Belkovitz, el famoso hijo de Sam, escuchaba voces que le daban órdenes entre los ladridos de los perros diciéndoles que asesinara. Richard Ramírez estaba plenamente convencido de que Satanás le enviaba mensajes entre los solos de guitarra de algunas bandas de heavy metal donde le ordenaban matar. Durante el estado de frenesí alcanzó en los crímenes que llevó a cabo, Ramírez se veía a sí mismo como un demonio. Un delirio muy parecido al de Jesse Pomeroy. Uno de los trastornos más conocidos es el trastorno antisocial de la personalidad, mejor conocido como el TPA. Se caracteriza por un patrón de larga duración de vulneración de los derechos de la personalidad, manipulación y conductas delictivas. Estás escuchando Mundo Subterráneo, el podcast. Si nos estás escuchando en Spotify, no se te olvide compartir este capítulo, seguirnos y calificarnos con 5 estrellas. Y si nos visualizas en YouTube, comparte este video, dale like si te gustó y suscríbete. Continuamos. Uno de los síntomas que revelan esta sociopatía es la falta de conciencia. Esto se le conoce como la dificultad para determinar lo que está bien o lo que está mal desde un punto de vista moral. La violación y falta de respeto hacia los derechos de los demás, ese es otro síntoma. Aquí es donde el sociópata suele mostrar insensibilidad hacia el prójimo sin sentir arrepentimiento cuando le hace algún daño. La arrogancia y el sentido de superioridad. En esto el sociópata puede ser una persona narcisista que tiende a verse a sí mismo como alguien extraordinario frente a las supuestas
a la supuesta mediocridad de todo su entorno o de otras personas. La falta de empatía, en este punto el sociópata no está interesado en comprender a los demás, los rechaza deliberadamente, desarrollando una gran confianza en su propia forma de proceder. Dificultad para tener relaciones sentimentales o amistosas. Las personas que padecen TPA no suelen estar interesadas en mantener una vinculación afectiva con los demás, solo muestran disposición a entrar en contacto social para obtener un beneficio concreto. La dificultad para soportar un mínimo nivel de estrés o para tolerar el aburrimiento, de forma que los sociópatas tienden a actuar de forma impulsiva, generalmente con la violencia, como relación a situaciones de estrés o apatía. Carácter delictivo. El robo, la agresión, el acoso a la destrucción de bienes son tendencias habituales entre los sociópatas. Evidencia de la presencia de trastornos de la conducta antes de los 15 años. El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales señala que buena parte de las personas diagnosticadas con el TPA han mostrado evidencia de trastornos de la conducta en la adolescencia, por lo regular siempre entre estas edades. Las posibles causas y factores de riesgo que explicarían la aparición de un comportamiento sociópata pueden ser las siguientes. El maltrato infantil. Según algunos estudios, el abuso físico infantil ha proporcionado un predictor sólido de inclinación hacia la sociopatía. Diagnósticos de trastorno de conducta infantil. Si a lo largo de la niñez o la adolescencia se han diagnosticado trastornos de conducta o de personalidad, la posibilidad de desarrollar a priori al comportamiento sociópata aumenta en un nivel comprensible. La inestabilidad agravada o violencia en la vida familiar. En la misma línea se considera que una situación permanente de inestabilidad o violencia en el entorno familiar podría repercutir en una conducta sociópata desarrollada en la adultez. Abuso de drogas. Asimismo, la investigación sobre el origen de la sociopatía también vincula este trastorno con el consumo de drogas, el cual podría acelerar la complicación de este trastorno de la personalidad. Presencia de otros trastornos de la salud mental como esquizofrenia o bipolaridad. Algunas investigaciones han establecido relación entre los pensamientos primitivos dominados por el impulso presente tanto en la esquizofrenia como en el comportamiento sociópata. El TPA, al ser un trastorno de la enfermedad mental, también conlleva sus tratamientos y están considerados solamente dos tipos de tratamientos. Uno es la psicoterapia, donde, o también llamada como terapia de diálogo, a veces se utiliza para tratar el trastorno de la personalidad antisocial. La terapia puede incluir, por ejemplo, manejo de la ira, la violencia, tratamiento para el abuso del alcohol o sustancias y tratamiento para otras afecciones de la salud mental. Pero la psicopatía no siempre es eficaz, especialmente si los síntomas son graves y la persona no puede admitir que contribuye a la aparición de problemas graves. Aquí es donde entra y es muy importante lo que viene siendo la aceptación. La persona tiene que aceptar que tiene un problema. La parte del tratamiento por medio de medicamentos, no hay medicamentos aprobados especialmente por la Administración de Alimentos y Medicamentos para tratar el trastorno de la personalidad antisocial. Los médicos pueden recetar medicamentos para afecciones que a veces están asociadas con el trastorno de la personalidad antisocial, como por ejemplo la ansiedad o la depresión, o para síntomas de agresión. Por lo general, ciertos medicamentos se prescriben, como precaución porque tienen el potencial de ser usados y debidamente, incorrectamente. Ya llegando a este punto, el padecimiento de cualquier trastorno mental debe ser tratado y analizado con la mayor seriedad posible. No tomar las cosas a la ligera, y aparte de esto, pues existen muchos lugares y muchas personas que brindan apoyo profesional para el trato de estos padecimientos, que si, que sin simpleza alguna pueden afectar a la persona y el entorno o a las personas que los rodean.
Bueno, gente, muchísimas gracias por acompañarme en este capítulo. Espero que les haya gustado. Dejen sus comentarios si les gustó. Si no les gustó, también dejen su comentario, dejen su like. No olviden suscribirse, no olviden recomendarlo. Y pues bueno, de mi parte esto es todo. Muchísimas gracias y nos vemos. Bye.